Hola amigos, les saluda el pastor Charlie. Me alegra que hayas dado clic en este video. Espero que tu vida sea impactada a través de la palabra. Disfruta de este mensaje. Señor, yo quiero que recibamos con un fuerte aplauso al estilo vital a mi gran amigo Milton González. ¡Qué presentación! Espero no fallarles. A mí me encanta el culto de español. Vine al de inglés y luego el de español y ahora otra vez, porque a este grupo yo les puedo decir: ¿quién vive? Ándele, somos de la misma familia. Y a su nombre, y a su gloria, victoria. Muy bien. Wow, es un honor. Gracias al pastor Charlie y a su familia por la invitación, permitirme estar aquí. Me toca a mí compartir en diferentes iglesias a diferentes tiempos. Le digo yo a la gente: comparto en las iglesias cuando el pastor está enfermo, de vacaciones o no quiere predicar. Claro, eso no sucede aquí en Vital Church, por supuesto. Entre todas las cosas, como dijo el pastor en la introducción, entre todo ello soy seguidor de Cristo. Primero, soy director de una escuela local, una escuela cristiana, Covenant Christian Academy. De hecho, tenemos familia aquí de Covenant. Me imagino que en el público hay, aquí en la congregación. Esa es una de mis pasiones, es compartir el evangelio con los niños. Tenemos niños desde los de 18 meses hasta los de preparatoria. Tenemos 420 estudiantes. He tenido el honor de ser el director de esa escuela ya por varios años. Llevo 22 años con ellos. Pero además también mi otra pasión es la psicoterapia. Me gusta ayudarle a la gente a romper a través de las barreras que los mantiene atados al pasado. Entonces tengo un consultorio en donde veo gente 2 veces a la semana solamente, porque no tengo tiempo para más. Pero ese es también mi otra pasión. El doctorado mío es en traumatología, entonces trato más con gentes que tienen estrés postraumático, gentes que han pasado por alguna dificultad en su vida que realmente ha cambiado el entorno de sus vidas. Entonces ayudarles a romper a través de esa barrera es una de mis pasiones también, ver a la gente ser libre. Pero yo le digo a la gente cuando llega al consultorio, les digo: mira, tienes que entender una cosa acerca de mí, que yo soy, primeramente, soy siervo de Dios, primero, y después soy psicoterapeuta. No puedo yo remover la parte espiritual del proceso curativo o de la parte de la psicoterapia. No se puede remover porque somos mente, cuerpo y espíritu. Entonces no puedes remover esa parte. De hecho, la parte espiritual es la parte más importante. Y de hecho de eso quiero hablarles el día de hoy, y voy a usar el Salmo 23, que el tema es Salmo 23, medicina para el alma. Durante el tiempo de la pandemia o después de la pandemia, cuando las escuelas comenzaron a abrir, me comenzaron a hablar de las escuelas de Region 1 y me dicen: oye, necesitamos que vayas al distrito de Sherryland o al distrito de Mission o La Feria, necesitamos hasta Laredo, necesitamos que vayas a darles conferencias a los directores primero de escuelas y luego a los maestros. Y generalmente cuando me invitan a hacer eso, quieren que les vaya a hablar acerca de técnicas de aprendizaje, de enseñanza o de liderazgo. Pero en esta ocasión les pregunté: ¿cuál es el tema principal que quieres que yo trate con todas estas personas de esta gente docente? Y me dicen: queremos que hables acerca de la salud mental. Le dije: salud mental. Dicen: los maestros no quieren regresar. ¿Cómo que no quieren regresar? Ahora, una de las cosas de nosotros que no mencioné así en el servicio anterior es que durante la pandemia nosotros como escuela prácticamente nos cerramos. Nosotros éramos los locos que seguimos abiertos. Entonces, amén. Y eso no fue por terquedad, no fue por nada, simplemente fue por fe. Fue por fe. Entonces mantuvimos abiertos, nos quisieron cerrar y todo esto, pero bueno, tenemos libertad religiosa, así que pudimos permanecer abiertos y no vimos casos de ansiedad, no vimos casos de depresión, nada. Sin embargo, en las escuelas que cerraron por tiempo prolongado, ahí sí, mucha ansiedad, mucha depresión, ideación suicida, vimos todo eso. Entonces, ir a hablar con los maestros y ayudarles a desarrollar técnicas para poder autorregular sus emociones. Autorregular esa ansiedad era el tema principal.
Porque les decía yo a los maestros, digo, no puedes dar algo que no tienes o enseñar algo que no conoces o llevar a alguien a un lugar desconocido. O sea, tú tienes que llevarles la delantera para poder guiar a estos niños. Entonces, yo quiero compartirles hoy acerca del Salmo 23 y el poder que tiene en nuestras vidas. La palabra de Dios en sí tiene poder transformador, punto. Amén. Eso lo sabemos. O sea, eso lo sabemos. La palabra de Dios tiene poder transformador. Ahora, hay una diferencia entre simplemente declarar la palabra y otra cosa es declarar la palabra, alinearlos con la palabra y caminar en la palabra. Porque lo dije en el servicio anterior, podemos afirmar y declarar, pero no tener acción. Se los voy a decir de esta manera, como decimos en Monterrey, se las voy a barajear más despacio. Afirmación y declaración sin acción es el principio a la locura. Se lo vuelvo a decir, afirmación y declaración sin acción es el principio a la locura. Yo puedo estar sin trabajo y estar sentadote viendo la tele y decir, pues mi Dios proveerá para todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas gloriosas en Cristo Jesús. Pero también la palabra dice, el que no trabaja no come. Entonces yo puedo afirmar y declarar todo lo que viene en la palabra, pero no actuar y no ver transformación. Yo tengo que afirmar, declarar, creer, alinearme con aquello y caminar en esa fe para que haya ese efecto transformador en nuestras vidas. De otra manera no va a haber. Amén. Nos vamos poniendo de acuerdo, ¿sí? Ok. Entonces comencé yo a ver que había un alto grado, un índice alto de ansiedad en los jóvenes. La cantidad de jóvenes que yo veía se cuadruplicó después de la pandemia. No tenía lugar para tanta gente porque se cuadruplicó, jóvenes de 16 a 21 años sufriendo de ansiedad, de un temor horrible. La ansiedad y la depresión son primos hermanos. El 80% de las veces van de la mano. Y la ansiedad es iniciada a través del temor. Aún hoy día vemos a gentes manejando sus coches solos con una máscara puesta con los virus arriba. Todavía lo vemos. Y hay mucha gente que dice, oye, ¿qué le pasa? A mí me aflige el corazón verlos, porque yo conozco lo que está pasando dentro de sus mentes. Me aflige ver a una persona así y quiero ir a tocarles el vidrio como el loco del video que les toca el vidrio y decirle, oye, déjame hablar contigo. Déjame compartirte cómo puedes ser libre. La palabra de Dios dice, conocerás la verdad y la verdad te hará. Ok, bien, nos vamos entendiendo. La ansiedad es promovida o iniciada a través del temor. Si el diablo no logra hacerte malo porque eres muy bueno, porque hay gente muy buena, si el diablo no logra hacerte malo, el diablo te mantendrá ocupado. En inglés lo digo así, if the devil can't make you bad, the devil will make you busy. Se lo voy a explicar. Si usted es muy bueno porque simplemente es usted manso y humilde, es muy bueno y el diablo dice, no hombre, con este no puedo, lo que va a hacer es que te va a mantener ocupado. Ocupado con las noticias, ocupado con la inflación, ocupado con los precios de la gasolina, ocupado con la alza a la tasa de interés, ocupado con lo que está sucediendo en la Casa Blanca, ocupado con la política. Y comenzamos a mover la mirada de donde originalmente la teníamos, en Dios. Y en vez de fijarnos en Dios, comenzamos a fijarnos en lo que está pasando a nuestro alrededor. Y ahí es donde viene la ansiedad. Ahí es donde viene el temor. Ahí es donde viene la incertidumbre. Y comenzamos a sufrir como cristianos. Hace muchos años estaba yo con mi papá en un pueblo. ¿Cuántos de ustedes son de Nuevo León? Levante la mano. Arriba los Tigres. Ah, no, ¿sí? ¿Sí? ¿Arriba los Tigres? Ok, arriba los Tigres. Arriba los Tigres. ¿Cuántos de ustedes son de Tamaulipas? Ok, excelente. ¿Saben los de Tamaulipas que dicen que Tamaulipas es el estado que más está cerca del cielo? ¿Sí sabían? Porque está al lado de Nuevo León, Ajúa. Es un chiste. Andaba yo en un pueblo en las afueras de Monterrey, en Higueras, Nuevo León,
con mi padre porque él es oriundo de ahí. Y yo tenía 10 años y veníamos saliendo de Higueras en su coche y veíamos la sierra, se llama la Sierra de Picachos, que es parte de la Sierra Madre, la Sierra de Picachos, y tenía una colina que le sale así hacia un lado. Y en esa colina veíamos unos puntos blancos. Y me dice mi papá, ¿ves esos puntos blancos? Le digo, sí. Dijo, son ovejas. Le dije, ¿en serio? Dijo, sí, mira, vamos a acercarnos más. Se orilló mi papá y dijo, vamos a bajarnos. Dijo, ¿ves a aquella persona ahí arriba? Es el pastor. Le dije, ¿en serio? Dijo, ¿y sabes una cosa? Se me hace que yo conozco a ese pastor. Le dije, no hombre papá, ¿cómo va a ser? Dijo, sí, fuimos juntos a la escuela en la primaria y tengo 40 años de no verlo quizá. Dijo, pero yo conozco a ese pastor. Le dijo, es más, dice, nosotros le apodamos el gringo, no el gringo que está aquí, el que le apodan el gringo este aquí. Dice, le apodamos el gringo porque es güero de ojo azul. Entonces nos bajamos nosotros y le dice, gringo, le habla y se baja y dice, Rogelio, ¿cómo estás? Y ya se saludan y recuentan sus memorias. Y él era el pastor, y así como el pastor del Salmo 23 no traía, traía una vara, pero no un cayado, pero traía una vara. Entonces andaban todas las ovejitas como unas 120. Y le dice mi papá, él dice, oye, ¿le puedes enseñar a mi hijo cómo las ovejas conocen tu nombre? Ahora quiero que sepan que no éramos cristianos. Dice, sí, cómo no. Dijo, mijo, dijo, a cada oveja el gringo les ha puesto nombre. No, hombre, no es cierto. ¿Cómo va a ser? Dijo, sí. Entonces el pastor comienza a hablarles a cada una de esas ovejas por nombre. Y así como les hablaba, venían corriendo y se postraban ahí delante de él. Yo quedé maravillado porque en pocos minutos estaba yo rodeado de ovejas. Ahora, yo no entendía ese concepto. Decía, bueno, ¿cómo es que una oveja, papá, llega a conocer la voz del pastor a ese nivel? Y papá me dice algo bastante profundo, pero bastante práctico. Dijo, la oveja conoce la voz del pastor porque pasa mucho tiempo con él. Le dije, es cierto, pasa mucho tiempo con él. Dijo, la mayor parte del día, dijo, a las 4 de la mañana sacan las ovejas a pastar. Pasa mucho tiempo con ellos. Pasan los años, conozco a Cristo y veo que Jesús dice en Juan 10:14, dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. En Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi ¿qué? Mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Nosotros nos llamamos seguidores ¿de quién? De Cristo. Pero hay mucha gente que se dice ser seguidor de Cristo nada más por nombre o por título, pero anda siguiendo otra cosa. Anda siguiendo otra cosa. La gente dice, es que no escucho la voz de Dios. La voz de Dios está implícita en su palabra, por eso se llama la palabra de Dios. Abre la Biblia y ahí de ahí Dios te llama. Ahora, si no conoces o si no has leído la palabra y no la conoces, cuando Él te hable, no vas a conocer su voz. Amén. ¿Están conmigo? Ok. Lo bonito de mi ir y venir aquí en esta iglesia es que o me van a amar o me van a odiar, pero ya no me van a ver. Vengo y me voy. Para ser seguidores de Cristo tenemos que seguir a Cristo. Esa es la esencia de un seguidor de Cristo. Dice, yo soy el buen pastor. ¿Cuál es la similitud que existe entre una oveja y el hombre? Porque cuando David escribe el Salmo 23, que ahorita se las voy a desmenuzar, cuando él escribe el Salmo 23, él usa una metáfora para crear una comparación paralela del amor de Dios con el Hijo y el pastor y sus ovejas. ¿Por qué escogería David usar a una oveja y no una vaca o un chivo o un burro o algo diferente? ¿Por qué una oveja? ¿Cuál es la similitud que nosotros tenemos con las ovejas? Las ovejas son mansas y mensas. Son mansas y son mensas. Son vulnerables e indefensas. Son asustadizas. No se acercan a los ríos porque le temen al agua, porque si se les moja la lana se ponen muy pesadas y se hunden. Tienen las piernas muy cortas y no pueden correr, así que cuando los está persiguiendo algún animal salvaje se llenan de temor. Necesitan a un pastor.
Si no tienen un pastor, se van descarriladas y pueden irse por un voladero y morir. Necesitan a alguien que los guíe. Esa es la similitud que hay entre las ovejas y nosotros como hijos de Dios. ¿Por qué no el cabrito? Porque el cabrito es terco, testarudo, quiere hacer su voluntad, agarra pa'l monte, regresa cuando quiere, y por eso en Monterrey decimos, no seas, bueno, ya saben, cabrito. Por eso nos compara con las ovejas. Necesitamos a un pastor, amén. Necesitamos un pastor. Durante la Segunda Guerra Mundial, como en 1944, ya cuando los nazis perdieron, cuando Estados Unidos ya logra conquistar y termina la guerra, rescatan a los niños de los campos de concentración y campos de exterminación en dos lugares, en Auschwitz y en Dachau. Llega a Estados Unidos, rescatan a estos niños que estaban viviendo en condiciones infrahumanas, estaban malnutridos, habían desarrollado estrés postraumático, estaban mal. Los traen a un lugar seguro, los rodean con militares para que sepan ellos que están salvos. Traen médicos, traen psiquiatras, traen psicólogos, nutriólogos para ayudarles a estos niños. Pero a pesar de que tenían todo lo habido y por haber, estos niños no lograban conciliar el sueño. No podían dormir. Dormían una hora y media, pero no dormían. Y durante el tiempo en que dormían se estremecían, gritaban, tenían sueños, pesadillas, y los doctores no lograban entender qué es lo que estaba pasando. A uno de los psiquiatras o uno de los psicólogos se le ocurre una idea. Va con el panadero local y le dice al panadero: hornéame un pan por niño. Lleva todos estos panes, justo así sucedió, llevó estos panes y a cada niño le repartió un pan antes de irse a dormir. Esos niños durmieron como bebés. Abrazaron su pan y se echaron a dormir. De hecho, tengo una foto ahí de los niños con sus panes. Agarraron sus panes y durmieron. Y la pregunta es, ¿pero por qué? ¿Qué efecto tuvo ese pan sobre sus vidas? Bueno, les dio seguridad. La seguridad que el día de mañana iba a haber alimento en su casa. Mi esposa y yo criamos a 14 niños foster. Tengo a 14 niños regados por ahí que ya son adultos, que me llaman papá, que nosotros los criamos. Eran niños que salieron de hogares en donde habían sido abusados. Todos venían malnutridos. Y todos los días parecía que se querían acabar toda la comida que había en el refri. Era una cosa que decía, bueno, no le damos abasto. Querían llenarse porque no sabían si mañana iba a haber alimento, porque así ya sus mentes estaban programadas. Estos niños igual. Como no sabían si iba a haber alimento, el hecho de tener un pan con ellos les daba la seguridad que mañana iba a haber sustento. Cuando una persona se va a dormir con temor, con incertidumbre, con ansiedad, sucede una reacción. Ahora sí que aquí va la biología de la ansiedad. Sucede una reacción hipotalámica. La reacción hipotalámica es el hipotálamo le manda una señal a la glándula pituitaria a las glándulas adrenales. Las glándulas adrenales segregan cortisol, noradrenalina y adrenalina. Los músculos se endurecen, sudan frío, les late muy fuerte el corazón y obviamente se ponen en un estado de amenaza. Siempre están sintiéndose amenazados y siempre están hiperalertas porque tienen temor. Mucha gente se va a dormir y no duerme porque trae todas esas ansiedades que no les permiten dormir. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Y cómo se compara con este pan? Juan 6:35, Jesús dice: yo soy el ¿qué? El pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree no pasará sed jamás. Amén. Jesús es el pan de vida. Si yo me voy a dormir todos los días con la palabra
Y si yo la estoy recitando a diario, la palabra va a traer transformación y sanidad. ¿Cómo puedo yo tener o vivir una vida de gozo si no estoy en la palabra? La palabra de Dios dice: el corazón alegre es como medicina para todo el cuerpo. El gozo. Pero si no tengo la palabra, ¿cómo voy a experimentar eso? Yo le digo a la gente, así como tú vas al médico y el médico te da un frasco de pastillas y dice: ¿qué tienes? Es que tengo ansiedad. ¿Tienes ansiedad? Sí. No te pregunta por qué. Nada más dice: ¿qué es lo que tienes? Ansiedad. Ok, aquí está la receta. Tómate esto 3 veces al día. Clonazepam, diazepam, Valium, ahí te va. No te pregunta: ¿qué te pasó? Esa es la pregunta más importante. No es ¿qué te pasa? La pregunta es: ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Vamos a atar cabos, vamos a entender lo profundo de este problema. Porque si yo nomás te doy pastillas, y yo respeto a todos los médicos, los amo, esto es lo que pasa. Imagínese que usted anda en su coche y de repente se le prende la lucecita roja del check engine. Se le prende. ¿Cuántos le ha pasado? ¿Qué es lo que siente? Como decimos aquí en el valle, se friquea. ¿Verdad que sí? Dice: ¡hoy se prendió la luz! Y la muchacha jovencita le habla al papá: papá, se prendió la luz, ¿qué hago? Detente, hazte un lado, voy para allá. Sí, ¿por qué? Porque eso es señal de que algo está mal. Entonces imagínense que lleva el carro al mecánico y el mecánico dice: ¿por qué estás aquí? La luz roja se prendió. A ver, abre el cofre. Y se mete el mecánico y nomás ve usted donde mete la mano y agarra un cable y ¡pum! Lo desconecta y se apaga la luz. Y dice: ya quedó. Y usted dice: ¿qué le hizo? Pues le desconecté la corriente eléctrica para que ya no se prenda. Ok, pero eso le quitó ya el problema al carro, lo que traía. No le quitó el problema, pero ya no le va a molestar la luz. Es el mismo concepto. Aquí le va el frasco, tómese esto. Le voy a apagar la luz. Ya no la va a ver, pero existe un problema. Existe un problema. Somos mente, cuerpo y... Correcto, tenemos que tratar las 3 partes, no solamente una. Tratar solamente una parte, la parte fisiológica, es como tener una banca con 3 patas, quitarle una pata y esperar que se mantenga derecha. Se va a caer. Hay que tratar las 3 partes: mente, cuerpo y espíritu. La medicina como psicoterapeuta cristiano, que a mí me gusta darle a la gente cristiana, a la gente creyente, porque yo tengo gentes de todos diferentes ámbitos que vienen y dicen: yo soy ateo. Le digo: no existe el ateo. Hasta el ateo cree en algo. Hasta el ateo cree en algo. Le digo: si quieres, cree en el poder de una papa, si quieres, pero crees en algo. Soy agnóstico, o soy esto, soy lo otro. Le digo: ¿sabes qué? Mira, si removemos la parte espiritual, no va a haber sanidad completa. Entonces, si usted toma un versículo o un salmo como el Salmo 23 y por 7 días, 7 veces al día, usted lo recita, usted lo escribe en una tarjeta o lo trae en su teléfono, 7 veces al día, 7 veces al día, por 7 días. ¿Y por qué escojo el 7? Pues porque no voy a escoger el 6. Imagínense el 666, pues me va a decir: pues, ¿qué pasó? Es el 7. Yo le aseguro que si usted 7 veces al día por 7 días usted lo hace, se lo va a memorizar. Entonces ya por lo menos ya se lo memorizó. La palabra de Dios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tú. Ok, porque de ahí, otra traducción dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque esta define la trayectoria y el destino de tu vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. La pregunta es: ¿cómo se guarda el corazón? ¿Cuál es la puerta que le da entrada al corazón? La mente. Estuvo en el servicio anterior. La mente. ¿Cómo se guarda la mente? ¿Cuál es la entrada a la mente? ¿Los qué? Los oídos y los ojos. Así que no se expone, usted no expone su mente a cosas que no son de edificación.
No edifica, no me expongo. No edifica, no lo escucho. No se me ofenda por lo que voy a decir. ¿Listos? Ustedes dicen amén, pero se suben al carro y ponen a Yaritza y su esencia. Los amo. Se suben al carro y ponen a Grupo Frontera. Se les atraviesa un problema y van con la señora de la esquina que lee el tarot, las barajas, el café, la palma, la bola de cristal, la ouija. Esa no la conozco, hermano. Ya aprendimos algo nuevo. Pare de sufrir. Ahora ya conecté. Entonces podemos decirlo, amén, pero cuando las cosas se ponen de color de hormiga, ¿qué es lo que pasa? Entonces, si voy a salvaguardar o voy a guardar mi corazón, como dice la palabra de Dios, guarda tu corazón porque ahí emana la vida, o porque define la trayectoria de tu vida, tu destino final, entonces tengo que guardar mi mente. ¿Y por qué la mente? Porque la palabra de Dios dice en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a los patrones de este tiempo, a los patrones de este mundo, sino más bien sean transformados mediante la renovación de sus mentes, para que así puedan comprobar la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Voy de nuevo. El corazón, si lo vamos a guardar, tenemos que guardar la mente. Si vamos a guardar la mente, tenemos que ser muy cautos con lo que permitimos entrar a través de los ojos y los oídos. Si no, oye Milton, ¿por qué escuchas pura música cristiana? Le digo, porque si me pongo a escuchar música secular, me lleva a un lugar de mi pasado que no quiero ir. ¿Para qué? ¿Para qué? Con la misma boca no puedes alabar a Dios y alabarle al mundo también. Y no estamos hablando de ser religioso, no es religiosidad, no es legalismo, es la palabra de Dios. Todos hemos sido creados para una sola cosa. ¿Qué es? ¿Para qué? Para alabar a Dios. Busquen en la palabra. Usted y yo fuimos creados para alabar. Ojo, fuimos creados para alabar. Si usted no alaba a Dios, usted va a alabar a algo. Porque todos por naturaleza, en nuestra genética, tenemos la necesidad de alabar. Si no alabamos a Dios, vamos a alabar a algo o a alguien. Ojo, tenemos que siempre estar recalibrando. Es decir, Señor, escudriña mis pensamientos, pon a prueba mi corazón, muéstrame si hay alguna iniquidad dentro de mí, que estoy haciendo mal, Señor, porque no me quiero desviar del camino o remover mis ojos de ti, Señor. El Salmo 23 es un salmo que más que nada se usa en los funerales. Y el Salmo 23 no es un grito de desesperación, no es un grito, no es un llanto de tristeza. Y porque lo recitan en los funerales y se pone alguien a leerlo, dice, Señor es mi pastor. No es un grito desesperado. David lo escribió por ahí como a los 60 y tantos años. Creo que murió a los 70, 71. Reinó por 40 años como rey. Fue ungido como adolescente, pero no tomó puesto del rey hasta los 30. Él escribe este salmo. Los teólogos creen que lo escribe a final de su vida. ¿Por qué? Porque lo escribe con tanto detalle y dicen, solamente una persona que caminó con el Señor por tanto tiempo pudo haber tenido la habilidad de escribir con tanta poesía y con tanta elegancia un salmo acerca de Dios, donde compara a Dios con un pastor y a nosotros con las ovejas. Entonces dicen, lo escribió en su edad adulta, ya en los últimos años de su vida. No es un grito desesperado, no es un grito de ansiedad, es una declaración de fe y de confianza en el Señor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Cuando yo declaro el Salmo 23, no camino jorobado, no me veo flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Estoy viendo a ver quién me entendió. No me levanto y digo, el Señor es mi pastor.
Cuando nosotros declaramos la palabra de Dios, tenemos que asegurarnos que lo que sale de nuestra boca se alinea con nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo. Se tiene que alinear. Cuando David fue delante de Goliat, no fue jorobado. Él sabía quién se le había adelantado, quién había preparado mesa delante en la presencia de sus enemigos. Él sabía. Él llegó con confianza y no dijo: no soy yo quien va a derribar al gigante, es en el poder de Dios que voy a hacer eso. Tienes que alinear todo lo que tú eres: mente, cuerpo y espíritu. El Salmo 23 versículo 1 dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Nada, absolutamente nada. Quiero que entiendan. En el Salmo 23 podemos ver las facetas de Dios. Podemos ver varias facetas de Dios. En el Salmo 23 versículo 1 vemos a Jehová Raá. Ese es en hebreo. Jehová Raá es el Señor es mi pastor, o el Señor es mi amigo. Ese es en el hebreo. Dice el judío: Jehová Raá, el Señor es mi pastor. Así como la historia de los niños con los panes. Si yo me voy a dormir con la confianza en que en mi pastor nada me va a faltar, entonces voy a poder dormir, voy a poder descansar, voy a levantarme con una seguridad que Él me salvaguarda en la palma de su mano, como dice su palabra. Señor es mi pastor, nada me faltará. El versículo 2 dice: en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Ahí vemos la faceta de Dios como Jehová Shalom. El Señor es paz. ¿Cómo nos saludamos los hispanos? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué hubo? ¿Cómo se saludan los judíos? Shalom. ¿Cómo se despiden? Shalom. ¿Por qué es que en las cárceles de Estados Unidos vemos hispanos, blancos, asiáticos y gente de color en misma proporción, pero judíos casi no ves? ¿Ves solamente un manojo de judíos dentro de las prisiones de alta seguridad? ¿Por qué? ¿Se han preguntado alguna vez? Pues yo sí. Y hay un estudio que hizo el grupo Barna, que es un grupo cristiano. Hicieron un estudio y descubrieron que los judíos tienen una costumbre: que el padre se levanta todas las mañanas antes de despedir a sus hijos y los bendice a cada uno. Impone las manos en cada uno de sus hijos y los bendice. No les dice Dios te bendiga, los bendice declarando número 6, que es 24 al 26. El Señor te guarde, el Señor te bendiga, el Señor te mire con agrado y te dé su paz. Los bendice. Una vez a la semana, cuando hacen ellos el tiempo que tienen su tiempo de descanso, lo único que hacen es alabar a Dios y bendecir a sus hijos. Por eso esos muchachos crecen y no terminan en la cárcel, porque la palabra de Dios ha sido puesta en sus corazones día a día. Y por eso ahí les va nada más algo extra para ustedes. Como padres de familia deberían de tomar Jeremías 29:11 todos los días cuando tengan oportunidad, imponerle las manos a sus hijos y simplemente decir, incorporar sus nombres y decir: yo conozco los planes que tengo para Juanito, declara el Señor, planes de bien, no de mal, planes para darle un futuro y una esperanza. Declararlo sobre sus hijos todos los días, todos los días. Shalom. Muchos de ustedes han perdido el shalom completamente. Muchos de ustedes están buscando el shalom en otros lugares. El shalom en una botella, el shalom en una pantalla, en un sitio, en la pornografía, el shalom en un adulterio. Están buscando el shalom en otros lugares. El Señor es nuestro shalom. Él es nuestra paz. Fíjense lo que dice ahí: en lugares de verdes pastos, ¿qué? Me hace o me hará descansar. Ahí les va. David era pastor desde chiquillo.
pastoreaba las ovejas en las colinas de Judá. Era un pastor entendido. Tenía ovejas y tenía cabras. Y él sabía que a las ovejas se les tenía que sacar a las 4 de la mañana, sacarlas a pastar tempranito. ¿Por qué? Para adelantarse al sol. Pero a las 11 de la mañana, David sabía que tenía que traer a todas sus ovejas a un lugar de sombra que él ya había escogido con anterioridad y hacerlas descansar. Fíjese lo que dije, hacer. No recomendar, no sugerir, hacer. Hacer. En inglés inclusive dice, to make me lie down in green pastures. Me hace. ¿Por qué? Porque la oveja, por asustadiza que es, no quiere reposar, no tiene buena visión, y si no puede ver a su alrededor y saber que todo está tranquilo y que no hay ninguna amenaza, no quiere descansar, quiere siempre estar en alerta, y el pastor viene y con su mano la hace descansar. Dices tú, ¿por qué David escribiría eso? Porque Dios obra de esa manera. En nuestra vida, muchos cristianos viven una vida desenfrenada por tener más, por comprar más, por conseguir más. Y han perdido de vista al pastor, y dice el pastor, te voy a hacer descansar. Porque en tu vida desenfrenada, en esta locura tuya de querer más y más, te me estás yendo para la izquierda y te me vas a ir por voladero. Entonces, para salvaguardar tu vida, te voy a hacer descansar. El pastor sabe que si no hace las ovejas descansar a las 11 de la mañana, se postra el sol a las 12 del día y el sol las puede matar, porque esas ovejas van a seguir dando vueltas en el sol hasta caer y morirse. El pastor, para salvaguardar su vida, las hace descansar. Dices, ¿Dios hace eso? Sí. Dios no es el creador de la aflicción, mas Dios permite. Pero ¿cómo, hermano? ¿Ha leído el libro de Job? 42 capítulos después, Job dice, finalmente, después de haber pasado por todo y estar en medio del desierto con una laja rascándose las llagas en su cuerpo, después de haber perdido sus hijas, sus posesiones, su ganado, yo le quiero preguntar a Dios, ¿pero por qué le dejaste a la mujer? ¿Pero por qué? Digo, porque la mujer lo maldijo. Digo, ahí sigues alabando a tu Dios, maldice a tu Dios, dice, y muérete. Le dice, entonces yo no sé por qué, yo creo que eso fue una mala broma que le hizo Dios a Job, pero bueno. Pero fíjese lo que dice en el capítulo 42 de Job, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job tuvo que descansar para poder llegar a conocer a Dios de una manera más grande. ¿Cuántos de ustedes han tenido que descansar? ¿Ya? Mi papá me dijo en una ocasión, dijo, mi hijo, Dios es como un semáforo. Cuando está en verde todo fluye, todo tranquilo, tú síguele. Pero cuidado cuando te da los flachazos de luz amarilla. Cuando comienza a flachar esa luz amarilla, eso es, vete deteniendo. Dice, pero si no te detienes, y si llegas al rojo, Dios te lo cambia a rojo, y aún ahí no te detienes, puedes causar un accidente. Dios te hace descansar. Quebrántate tú primero, pueblo de Dios, antes de que Dios te tenga que quebrantar. Quebrántate tú primero, permítete ser quebrantado antes de que Dios te quebrante. Porque cuando el pastor te tiene que hacer descansar, a veces es doloroso. A veces es doloroso. El Salmo 46:10 es un salmo que yo tenía en la pared por muchos años. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Para una persona como yo, que tengo 51 años, pero debía haber sido diagnosticado con ADHD, yo batallo para estar quieto. Batallo mucho para estar quieto. Entonces veía esto todos los días, estar quieto, saber que yo soy Dios. Yo por 15 años, algunos conocen mi historia, por 15 años cuidé a mi esposa, por 15 años. Y en el 2007 nos fuimos a dormir con una oración
Y me dijo antes de irnos a dormir, me dijo: Milton, quiero decirte una cosa, vive la vida de tal manera que cuando tú te mueras, el pastor no tenga que mentir acerca de tu vida. Y me le quedé viendo, le dije: ¿qué? Yo he oficiado muchos funerales y a veces tengo a Juanito ahí en el féretro y no tengo nada que decir, porque vivió una vida desenfrenada. Sin embargo, he tenido otras gentes que tengo mucho que decir, porque vivieron una vida apegada al Señor. Entonces me dice a mí: vive la vida de tal manera que cuando tú te mueras, el pastor no tenga que mentir acerca de tu vida. Dije: ok. Y nos fuimos a dormir, oramos, nos dijimos buenas noches, y al día siguiente no amaneció. Murió en su sueño a los 34 años. Por 15 años de estarla cuidando, yo tuve que estar quieto y saber quién era Dios. Tuve que estar quieto. Dios me hizo descansar y vine a conocer a Dios de una manera muy diferente, pues, a lo que yo sabía de Él. Porque al final nunca sabes que Dios es todo lo que necesitas hasta que Dios es lo único que tú tienes. Y en ese momento me vine a dar cuenta que Dios era lo único que yo tenía. Dije: tengo que acogerme del brazo del pastor. El Salmo 23, versículo 3 dice: Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Ahí la faceta es Jehová Rafa, el Señor que sana. Jehová Rafa, Dios sana. El pastor entendido sabe que si alguien le dice: oye, tienes una oveja caída. Esto es una oveja caída, esto es una imagen de una oveja caída. Yo le digo a la gente: se ve chistoso, pero la verdad es que es una posición muy precaria para una oveja. Eso es lo que se le llama una oveja caída. Una oveja caída llega a ese punto porque ha pastado, ha llenado los 4 estómagos de pasto, algo le asustó, se le entrincaron, como decimos en Monterrey, se le entrincaron las piernas, cayó de lado y cayó con las patas para arriba. De ahí esa oveja ya no se puede parar. Y pasan más de 2 horas, el gas del estómago sube al esófago y a la tráquea y asfixia a la oveja y se muere. Tiene 2 horas el pastor entendido para ir a ayudar a la oveja. Entonces, si alguien viene y dice al pastor: oye, tienes una oveja caída, él tiene que restaura mi alma, restaurar a la oveja. ¿Qué hace? La pone de lado y comienza a masajear sus piernas para que recupere la circulación de sangre en sus piernas. Lo hace con delicadeza, con mucha gracia y con mucha misericordia y con mucho amor, y al final voltea, la sube y la pone sobre sus patas para guardar su vida. Eso es una oveja caída. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado como una oveja caída? ¿Cuántos? Yo me he encontrado en esa situación. Y ahí es donde decimos: ahora entiendo, Dios es el único que puede restaurar mi alma. Cuando David estuvo en Siglag, después de haber vencido a los filisteos, fue con todo su ejército, vencieron, regresaron a Siglag para celebrar la victoria. En Siglag estaban las mujeres, los niños, sus posesiones en carpas. Regresaron con gran júbilo, esperando fiesta, comida, y lo que se encontraron fue con devastación. A la medianoche, otra de las tribus llegó y devastó todo. Se llevaron a las mujeres, a los niños, las posesiones y quemaron todo. De venir de la victoria, llegan a la devastación. Y David, dice la palabra de Dios, que él al ver todo esto, dice que David y sus hombres lloraron hasta que ya no tenían lágrimas más que llorar. Ya no había más lágrimas. ¿Cuántos de ustedes han llorado y quedado sin lágrimas? Así estaban. Y si no fuera suficiente, David comienza a escuchar a los hombres hablar acerca de matarlo a él, porque lo habían inculpado por lo que había sucedido con sus familias. Dijeron: él nos llevó, él nos trajo esto, hay que matarlo, y lo iban a apedrear. David está afligido.
David está ahora sí como la oveja caída. Necesita ser restaurado. ¿Qué hace David? Dice la palabra de Dios: pero David se animó a sí mismo en el Señor su Dios, y en él recobró la fuerza. Fíjese, David se animó a sí mismo. No estaba su esposa para animarle, no estaban sus hijos para animarle, no estaba su cuate ahí para animarle, no estaban sus hombres ahí para animarle, no había nadie. David se animó a sí mismo en el Señor su Dios, y en él recobró la fuerza. Y le preguntó a Dios: ¿qué hago? Y Dios dijo: persíguelos, porque te voy a dar la victoria. Y así fue. Dios es quien restaura nuestra alma. Pero ojo, David se animó a sí mismo. No se esperó a venir el domingo con el pastor Charlie para que le animara. No se esperó. Ahí en ese instante él mismo se animó. A veces buscamos que alguien nos anime, que alguien nos dé la palmadita. Pobrecito. No. O sea, animarnos a nosotros mismos. Pero ¿cómo lo voy a hacer si no conozco la palabra? Pues no lo puedes hacer. Si comienzas solamente a recitar todo lo que ves en línea, que la gente se pone en un espejo y comienza a declarar: soy hermosa, soy excelente, soy guapo, soy inteligente, soy maravilloso. ¿Sabes qué? Eso es pura vanidad y basura si no tiene fundamento que esté enraizado en la palabra de Dios. Y si tú le estás enseñando eso a tus hijos, tacha. Eso no es lo que les enseñas. Es que tú eres grande. ¿Cuántos de ustedes les dicen a sus hijas: eres una princesa? No levante su mano, porque le voy a decir: tacha. Su hija no es una princesa. Su hija es Juanita Pérez, aquí y en Monterrey y en el mundo. No le enseñe a sus hijos que es princesa o que es campeón, porque ese niño que usted le dice campeón va a fallarle la pelota, va a fallarle la carrera, va a fallar y no va a sacar el trofeo. Y luego va a venir y decir: yo quiero un trofeo. Y ahí van corriendo a Academy a comprarles un trofeo para que el niño no se sienta. No. Su hija no es ni una princesa, ni su hijo es un campeón. Usted tiene que decirle: usted es la princesa de papi, la princesa de mami. Pero aquí en el mundo, usted es Juanita. Lo que hay que hacer es infundirles a ellos la palabra de Dios, que ellos sepan quién son en los ojos de Dios. Amén. Salmo 23:5 dice: tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ahí vemos Jehová Emkadesh, el Señor que santifica. Al final del día, cuando un pastor saca sus ovejas y las va a traer de regreso al redil, en donde las guarda, antes de guardar a las ovejas, el pastor se pone en una rodilla, agarra las cabezas de las ovejas y ve si no tienen cortadas o moretones en su cabeza. Porque de llegar a tener eso, el pastor saca un aceite para ungir que tiene aceite de olivo y hierbas medicinales, y con eso les unge la cabeza con aceite para que esa cortada no vaya a infectarse y luego termine muriendo el animal. Al final del día, nosotros como hijos de Él nos unge nuestra cabeza con aceite. Él conoce nuestros dolores, Él sabe todo acerca de nosotros. De hecho, el Salmo dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Simplemente, y no tenemos que decir: es que Señor, es que no sabe. Sí sabe. Señor, sana mis heridas, venda mis heridas, unge mi cabeza con aceite. El aceite representa el poder sanador del Señor, representa el Espíritu Santo. Unge mi cabeza con aceite. Y al final, versículo 6, me encanta: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Fíjense lo que dice: ciertamente. Hay seguridad. Hay seguridad en esa declaración, ciertamente. Pero usted lo que tienen que entender acerca de David es esto:
Cuando usted fue a la escuelita dominical de niño, le enseñaron que David fue rey y que David derrotó ¿a quién? Al gigante, ¿verdad? Y eso es lo que tiene usted en su mente. Cuando piensa en David, piensa en Goliat. Eso es lo que piensa. O cuando piensa en David, se imagina a un rey sentado en un trono. Eso es lo que se imagina. Lo que usted se le olvida es que David fue adúltero, asesino, mentiroso, mal líder y un padre terrible. Eso es lo que se le olvida. Porque al final de su vida, David tiene a Absalón, a Amnón y a Tamar, su hija Tamar, los dos hijos. Y Amnón engaña a Tamar y termina violando a su propia hermana o media hermana, termina violándola dentro de la casa del rey, bajo el liderazgo del rey. Pero el rey estaba tan ocupado con su propia vida y sus menesteres, que se le olvidó por completo cuidar de sus hijos. Entonces Amnón viola a Tamar y Absalón manda a matar a su hijo Amnón. Entonces, en un instante tenemos a una hija violada, a un hijo muerto y un asesino en casa. Absalón se va y arma una revuelta en contra de su propio padre para destronarlo. Y David le dice a su gente: tráiganme a Absalón, pero no me lo toquen. La palabra de Dios dice que Absalón tenía el pelo largo, y por su pelo largo se le enredó en unas ramas. Y cuando los hombres de David vieron la oportunidad, no haciendo caso de lo que el rey pidió, 3 flechas le atravesaron el corazón a Absalón y lo mataron. Y cuando llega esa palabra al rey, en la Biblia con signos de exclamación, dice que David dijo esto: Absalón, mi hijo Absalón, yo hubiera muerto en tu lugar, mi querido Absalón. O sea, David tuvo muchos fracasos. Y el motivo por el cual les platico eso, les comparto, es porque quiero que ustedes sepan que aún a pesar de todo eso, Él dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. No dice a lo mejor, quizá, no sé. No, hay una aseverancia, hay una seguridad. Porque David tenía una particularidad. David tenía un corazón humillado y contrito. David se arrepentía y no volvía a lo mismo, no volvía a las mismas andadas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: si mi pueblo, que es llamado por mí, dice, si mi pueblo me buscara, se humillara y orara y se volteara de sus caminos malos, entonces, ¿qué dice? Yo escucharé de lo alto y sanaré su tierra. Pero eso es condicional. Si mi pueblo, es condicional. Si mi pueblo se arrepiente, ora, me busca y deja los caminos malvados, entonces los escucharé. Y dice prácticamente: y obraré. Señor, es que te he clamado pero no has obrado. Quizás no has vuelto de tus caminos malignos y sigues en lo mismo, pero quieres que Dios obre en tu favor, y no va a suceder. Si mi pueblo se humillare, me buscare, orare y dejara sus caminos malignos, entonces yo los escucharé de lo alto y sanaré su tierra. Salmo 23, 7 veces al día por 7 días. Va a causar algo en tu mente, una renovación, va a bajar a tu corazón, y de la abundancia del corazón habla la boca. Usted va a comenzar a ver cambios, no en 7 días, en 7 días se lo va a memorizar, y así le va a seguir hasta que vea cambio. Va a traer cambio en su mente, en su cuerpo y en su espíritu.
pero tiene que comenzar. Si no comienza, nunca va a suceder. Así es como funciona esto. Nuestros pensamientos se convierten en palabras. Esas palabras afectan nuestras emociones. Las emociones dictan nuestras decisiones. Esas decisiones luego se forman en acciones. Y esas acciones, cuando son repetidas a través del tiempo, forman nuestros hábitos forjan nuestro carácter, y nuestro carácter nos lleva al destino final de nuestra vida. Y todo comenzó con un pensamiento. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Así que en el Salmo 23 podemos llevarnos 5 cosas: que Dios nos guía, que Dios nos protege, que Dios nos sustenta, que Dios nos consuela y que Dios nos ama. No somos nadie si no es por el pastor. Si no lo tenemos a Él, siempre vamos a vivir descarrilados. Siempre vamos a andar perdidos, dándonos topes en la pared. Fijen sus ojos en el pastor. Había una historia de un hombre que había un concurso de oratoria. No sé si ustedes sepan lo que es la oratoria, pero es un concurso de declamaciones, de recitaciones. Y había un concurso en un auditorio muy grande, había mucha gente reunida. Y subió el participante penúltimo. Este joven traía un traje sastre italiano, traía zapato café italiano, traía una corbata de seda roja, una camisa blanca bien almidonada, bien planchada, bien peinado. Se veía como un modelo sacado de revista. Fue y se puso detrás del podium, del púlpito, y recitó el Salmo 23. Lo hizo con gran maestría, con el tono correcto. La gente le aplaudió. No hubo quien no le aplaudiera a ese joven. Se dio la vuelta, se bajó, y el último participante subió. El último participante era un hombre casi de 80 años, zapatos un poco rotos. La cara mostraba el paso del tiempo, pelo cano, ropa vieja. Subió con un bastón. Apenas podía con su propia alma el pobre hombre, y se acercó al podium. Y él también recitó el Salmo 23. Pero cuando él recitó el Salmo 23, la gente lloró. La gente lo ovacionó. Se pusieron de pie, aplaudieron. Fue una locura ese auditorio. Al final se le acercaron al joven del traje y le preguntaron: oye, cuando tú recitaste el Salmo 23, la gente te aplaudió, pero cuando lo hizo el señor grande de edad, la gente lloró. La reacción fue muy distinta. ¿Por qué? Y el joven, con toda la sinceridad, lo dijo de esta manera: la diferencia entre el Señor y yo es que yo conozco al salmo del pastor, mas él conoce al pastor del salmo. La pregunta para ti en esta tarde es: ¿cuál eres tú? ¿Conoces al salmo del pastor simplemente porque lo has leído antes, porque lo tienes ahí pegado en tu pared en algún lugar, porque lo tienes en algún cuadro? ¿O conoces al pastor del salmo? ¿Has caminado con él? ¿Has permitido que él te guíe? ¿Has encontrado consuelo, sustento, amor en él? Inclina tu rostro y cierra tus ojos, por favor. Quiero orar por ti. La pregunta es siempre, bueno, ¿lo conoces o no lo conoces? Si la respuesta es no lo conozco, yo quiero extenderte una invitación el día de hoy. Una invitación que a mí me hicieron hace muchos años, y que doy gracias por haberla recibido, esa invitación. De otra manera mi vida no sería la misma. La invitación es que reconozcas que Jesucristo es Rey, que Jesucristo es Señor, que Jesucristo es Hijo de Dios, que murió en la cruz por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, y que a través de Él tenemos vida, que a través de Él
tenemos la seguridad de vida eterna. Si jamás has invitado a Cristo a entrar a tu corazón, hoy es tu día. La palabra dice que hoy es el día de la salvación. Cuando una persona con toda la mente y todo el corazón expresa su fidelidad al Señor y reconoce su deidad, la palabra de Dios dice que todo lo que está en Cristo, nueva criatura es. El pasado queda atrás y viene lo nuevo. Es como borrón y cuenta nueva. Es ahí en donde tú te arrepientes de tus pecados y Dios dice: vamos a comenzar de nuevo, hijo mío. Es donde Dios te extiende la gracia a través de su Hijo Jesucristo. La oración que voy a hacer no es una oración que tiene que ser escrita o recitada de tal o cual manera. Es algo que viene de tu corazón. Es simple reconocerlo a Él como Señor y Salvador. Él ya es Señor y Salvador. Solamente nosotros tenemos que reconocerle en nuestro corazón. Así que si ese eres tú, ya sea que no lo hayas hecho y que deseas hoy declarar tu fidelidad con el Señor, o en algún momento lo hiciste pero has vuelto a caer lejos y quieres volver a dedicar tu vida, bueno, este es tu día. Levanta tu mano si ese eres tú y dices: tú sabes qué, yo quiero conocer a ese pastor. Gracias, gracias. O quiero volver a dedicar mi vida a él. Gracias porque he andado descarrilado. No he andado como oveja, he andado como cabra. Bien, baje su mano por favor, gracias. Vamos a orar todos juntos, apoyar a nuestros hermanos que están tomando la decisión el día de hoy. Vamos a orar con ellos, vamos a decir: Padre Santo, a ver, vamos todos a una sola voz. Padre Santo, te damos gracias por la vida de Jesús. Señor Jesús, vengo a ti como un pecador arrepentido. Reconozco que tú eres Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste el tercer día. Lávame, Señor, hazme nueva creación. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. A partir de hoy te seguiré el resto de mis días y sé que en la casa de Jehová moraré por largos días. Déjame orar por ustedes. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra, por el Salmo 23, por la vida de cada uno de los que están aquí presentes, Padre. Mi oración es que la palabra de hoy realmente tenga poder transformador en cada uno de ellos. Sabemos, Señor, que tiene poder, pero nosotros tenemos que recibirlo. Te pido, Padre, que cada alma que sale de este lugar salga transformado, con una esperanza elevada, con una fe más fortalecida. Que tomen el Salmo 23, que lo comiencen a recitar hasta que traiga poder transformador en su mente, en su corazón, en su vida. Que bendigan ellos a sus hijos, que bendigan a su pareja, que busquen animarse a sí mismos en ti, porque tú eres quien restaura nuestras almas. Señor, te damos tantas gracias que tú nos has escogido a nosotros, que tú nos amas de tal manera que diste a tu Hijo Jesucristo simplemente para que creyéramos en Él, para que heredáramos la vida eterna. Gracias, Señor. Bendice al pastor Charlie, a su familia, a todos los involucrados en este ministerio, a todos los presentes, Señor. Te damos gracias por sus vidas. Pedimos bendiciones abundantes sobre ellos en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Gracias por sintonizarnos. Espero puedas volver para ver futuros servicios. Suscríbete ahora mismo a este canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y transmisiones. Recuerda compartir este video con alguien y no olvides acompañarnos en vivo todos los domingos por la mañana. Bendiciones.